Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido una vez más aquí junto a CDCS Radio y CDCC Televisión. También transmitimos por Facebook, en Comunidad de Cristo Carismática, en CDCS Radio, Televisión, en Facebook y por otro Facebook que también poseemos y también nos puede encontrar en Instagram. Bueno, y a lo que nos convoca, como siempre, es a la palabra escuchar un consejo de Dios que emana de su sabiduría, de su amor, de sus cuidados y el cuidado al ser humano está desde el momento de la procreación hasta el día de su muerte y más allá. Y hoy día eso es lo que vamos a hablar, vamos a predicar acerca de eso. Y la predicación lleva por nombre tratado como el mayor adulto o adulto mayor. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? ¿Como el mayor adulto o adulto mayor? Parece un juego de palabras, pero fíjate que tiene mucho sentido cuando uno logra ir comprendiendo y entendiendo lo que el mensaje quiere entregar. Y el texto base está en Levítico 19:32 y dice así: te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor, dice el Señor. Y veamos que todos tenemos conciencia o una idea de lo que significa respeto, pero para aclarar, ¿qué es lo que nos pide el Señor cuando nos dice que tengamos respeto ante el anciano o a la anciana? Y de esa manera nosotros honramos a Dios al honrarlo, al considerarlo, al que ellos no sean un estorbo para nosotros, sino que sean siempre una bendición. Entonces, respeto es una consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad. En este caso, la vejez. Esa etapa de la vida en que se asienta el debilitamiento de las funciones biológicas. Es una etapa difícil, complicada, pero como todas las etapas, y si nosotros sabemos llevar todas las etapas de nuestra vida y tenemos gente cuando lleguemos a la vejez, o si tenemos cerca de nosotros algún anciano, algún viejo, que la palabra hoy día puede sonar muy dura y muy fuerte, pero nos acostumbramos al eufemismo, pero la realidad, como la Biblia lo habla, dice que el respeto al anciano. Entonces, todos nosotros vamos a envejecer o estamos en proceso de envejecimiento y vamos a llegar a una edad que necesitamos del otro, necesitamos asistencia. No hay nadie en este mundo que pueda evitar el proceso natural del envejecimiento, a no ser que fallezca antes de lo esperado. Sin embargo, la mayoría de nosotros no pensamos en qué nos ocurrirá cuando lleguemos a esa etapa del ciclo vital, que es la vejez. Una de las cosas que se experimenta en la vejez, que para que vayamos tomando en cuenta a qué nos espera en nuestra vida de anciano, de viejo, de adulto mayor u otros calificativos, es por ejemplo que se va perdiendo la motivación en la vida. También una pérdida de simpatía o empatía. Poco importará las necesidades de otros y sus sentimientos, y también se provoca en esa etapa de la vida una disminución del interés social, compartir con otro. Entonces empiezan a un proceso como de encerrarse un poco en sí mismo. Ya vemos que la empatía, eso que a lo mejor nosotros vemos, este viejito está tan duro, no le importa nada, son etapas naturales de la vida. Entre el 10 y el 15% del adulto mayor sufren depresión. Y alrededor del 10% padecen algún trastorno de ansiedad u otro problema mental. Entonces, si nosotros vamos tomando, enterándonos, aprendiendo de qué le ocurre a nuestros ancianos, podremos ir entendiéndolos mejor cada día. Contar con una red social sólida,
y buenas relaciones con familiares y amigos contribuye a fomentar la buena salud mental de los ancianos. Ellos suelen sufrir factores estresantes que los lleva a situaciones de aislamiento, de soledad y angustia. Puede ser la pérdida de la pareja, problemas económicos, enfermedades, pérdida de movilidad, entre otras. Hasta pérdida del hogar, porque ya seguramente no pueden vivir, si viven solos, no pueden vivir solos en su hogar, y para ellos su hogar, su casa, sus cosas es importantísimo. Entonces vemos ancianos o nuestros adultos mayores transportados o trasladados a otro hogar donde tienen que a esta edad, con poca empatía, con poco interés social, irse adaptando. Entonces son etapas fuertes para ellos. Las personas mayores también son vulnerables al maltrato físico, verbal, psicológico y económico. En muchas ocasiones son abandonados o ignorados en forma negligente por hijos y familiares. Las estadísticas actuales demuestran que 1 de cada 10 ancianos sufre algún tipo de maltrato o abandono que puede provocar en ellos serios problemas psicológicos que termina desencadenando un cuadro de depresión o ansiedad, al sentirse solos, que no son importantes, que a nadie les importa ya, de que de repente uno ve memes y dice, van a ver a la mamá o al papá anciano y todos están con su celular chateando. Entonces es como es cumplir con obligaciones de visitar o entrar y salir pronto, porque no hay tema de conversación a veces muy fluido, porque ellos tienden a repetir su experiencia del pasado, y entonces no hay la paciencia, no hay el interés, no hay el amor de escucharlo y de comprender esta etapa para la cual todos nosotros vamos. En los ancianos, los síntomas de la depresión pueden pasar por alto. ¿Por qué? Porque bajo los síntomas de otras enfermedades físicas, la depresión a veces no es descubierta o muy maltratada. También la ansiedad en ellos se caracteriza por un estado temeroso en el que la persona que lo sufre, el anciano que lo sufre, anticipa que algo muy malo le ocurrirá y siempre está en ese estado de alerta, ansioso, pensando que algo malo viene, que le van a robar, que lo van a engañar, se vuelve muy desconfiado. Entonces es un sentimiento que nace por la impotencia frente a la vida, el saberse ya que no son tan fuertes, que ya dependen de otros, que ya necesitan ayuda, que se les olvidan las cosas. Entonces ellos se dan cuenta de todo eso que le está pasando, y claro, es como para sentirse en un estado de estrés constante, de ansiedad o de depresión. La demencia, además, que aparece en esta edad, el Alzheimer, es un síndrome de naturaleza crónica que va progresando a través del tiempo, asociado a la pérdida de memoria y al deterioro del pensamiento y del comportamiento, que impide realizar las tareas tan simples como una vida cotidiana, como el cocinar, como el lavar una loza, barrer quizás, algo. Ellos van perdiendo esa capacidad. Entonces ellos se dan cuenta que no rinden igual que antes, que tienen muchas dificultades. La pérdida de memoria es una de las cosas más graves que para nosotros que tenemos nuestra memoria todavía en parte bien, porque se va perdiendo ya la memoria también a temprana edad. Es comprensible pensar que uno lo repite y de repente le mira como si fueran un poco lerdos. Entonces estos son errores que nosotros vamos cometiendo y que debemos ir corrigiendo. No corregirlos a ellos, corrigiendo nosotros, aprender nosotros de la vida, de esa experiencia, de ser lo más amable y respetarlos por sobre todas las cosas, y no por ello tratarlos o hacerlos sentir menos valioso. Esa es la palabra, menos valioso. También en esta etapa de la ancianidad hay muchos con riesgo mayor de intentar en contra su vida, o sea, del suicidio.
De repente en la noticia escuchamos que un abuelito mató a su esposa y luego se quitó la vida a él. Y nosotros tenemos que decir por qué llegaron a esto, por qué un par de ancianos tienen que llegar al suicidio. Si su vida está tan cerca de partir, pero cuál es su desesperación, su soledad, el sentirse estorbos tal vez, el sentirse que les falta todo, y llegar a sentirse tan mal de quitarse la vida. En el Salmo 7:18, porque nosotros estamos hablando de lo que Dios nos enseña acerca de cómo tratar a nuestros adultos mayores, y sabiendo un poco los síntomas que ellos sufren para entrenarnos y corregir nuestros errores o evitar hacerlos con ellos. El Salmo 71:18, como te decía, dice: no me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Entonces aquí el salmista habla que él ya está en un estado de vejez y le pide a Dios que no lo desampare. Y incluso adelantándose, cuando dice él, cuando yo esté canoso, viejo, no me desampare. Y porque él quiere seguir anunciando la obra de Dios, el evangelio de Dios, hasta muy avanzada edad. Entonces por eso le dice: no me desampare, que no me falte la fuerza, la vitalidad, hasta que yo termine de anunciar su vida. Todo estaba relacionado con Dios. Entonces es muy hermoso este pasaje. Es importante que nosotros, como familia, como iglesia, como cuidadores y como sociedad en general, tengamos la responsabilidad, el cuidado con amor en atender o comprender correctamente a nuestros ancianos. Es interesante cuando algunas familias, muy pocas, enseñan a los niños a respetar a los abuelos, a convivir con ellos, ser parte de la familia y no apartarlos, sino participar con ellos y enseñarles a los niños, a prepararlos, que así como ellos ven sus abuelos hoy día, y que a lo mejor no los entienden muy bien, y el abuelo no entiende muy bien al niño tampoco, pero saber que sus padres también estarán como esos abuelitos algún día, y ellos mismos. Entonces es esencial identificar y tratar rápidamente a nuestros ancianos y poner cuidado de abuso o sustancias o mala alimentación también. Sustancias, ¿por qué? Porque ellos muchas veces recurren especialmente al alcohol. Entonces debemos tener cuidado también con eso, o la mala alimentación. Consultaba yo a un geriatra el otro día y me decía que sí, que el adulto mayor ya come menos, ya empieza a comer menos, y lo importante es tener cuidado en que esa poca cantidad de comida que ellos ingieren sea de buena calidad, que los nutra bien. Porque me decía, la naturaleza es sabia, me decía él, y van perdiendo peso porque es menos carga para el corazón, además es menos trabajo. Entonces la salud mental de los adultos mayores puede mejorar fomentando en ellos una vida espiritual activa. Ellos tienen espíritu y alma como cualquier, y al igual que los niños, que debemos poner especial cuidado también en la formación. Y así también en esta última etapa de la vida, acuérdate que de aquí a lo mejor dependerán muchos de ellos que nunca han escuchado de Dios, han sabido del evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados, de irse a un cielo o irse a un lugar donde el sufrimiento es eterno. Entonces, aunque ellos no nos comprendan o parecen no escuchar, porque también van perdiendo la audición, insistir con eso, porque no olvidemos que la palabra de Dios es efectiva en cualquier condición, porque está hablando al alma y al espíritu. Y así nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no creas que porque él pueda comprender o la memoria le falla, porque no todos tampoco tienen pérdida de memoria importante.
algunos llegan hasta avanzada edad y con buena calidad. Ellos entienden, comprenden lo que se les olvida rápidamente, pero eso no es que no entiendan, que no comprendan. Entonces, si tenemos paciencia, le repetimos una y otra vez lo que sea necesario y armarnos de paciencia, de repetir las veces que sea necesaria para ellos, para no hacerlos sentir mal, que son un estorbo, que ya no sirven para nada, porque ese es el sentimiento que se apodera en ellos. Al anciano nos recomienda a Dios, dice que en Isaías 46:4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Son palabras de aliento de parte del Señor Jesús o de parte del Dios Padre hacia los ancianos. Porque dice, aun cuando tú estés viejo y tengas canas, yo seré el mismo, yo te sostendré, porque yo te creé, yo te hice y cuidaré de ustedes, los ancianos, los adultos mayores, los sostendré y los libraré. Entonces son palabras de fortaleza, de consuelo, de ánimo que da Dios a los ancianos. Y eso nosotros debemos aprenderlo y practicarlo, imitar los buenos comportamientos acerca de lo que Dios nos recomienda. Sin embargo, el querer cuidar y atender a nuestros ancianos, considerando que todos envejecemos, no todas las personas tienen conciencia de ellos, o no la quieren tener. Por ejemplo, a propósito de la pandemia, el Senama en Chile registra un aumento, dice, de casi 4 veces en los casos de consultas sobre maltrato a las personas mayores durante los meses de pandemia. Esto dado en este año, el 2020. ¿Qué es lo que nos lleva a respetar a nuestros ancianos? Por ser parte de lo débil de este mundo, porque el más fuerte se aprovecha del más débil. Los niños, los ancianos, los pobres son los más débiles, los enfermos, los más débiles en nuestra sociedad. Entonces aquí la ley del más fuerte impera, gobierna, y nos lleva a aprovecharnos y respetar a los que debieran tener mayor consideración de parte nuestra. La sociedad actual del siglo XXI tiende a emplear expresiones peyorativas para referirse a las personas mayores por los valores asociados que tenemos nosotros de belleza externa y a lo rápido, a la inmediatez, que todo sucede rápido. Entonces, ante esos cánones de belleza, la juventud, la inmediatez, y vemos a nuestros ancianos que son lentos, que ya han perdido parte de su belleza cuando en su vejez siguen siendo bellos. El viejo se vuelve anticuado, anacrónico, y se ha convertido en sinónimo de inútil, feo, antiguo, es un estorbo o es incapaz. En los últimos tiempos se ha buscado alternativas para mencionar a los ancianos con eufemismos y políticamente correctos, como la tercera edad, por ejemplo, adultos mayores, adultos mejores, edad avanzada. Pero en el fondo esta etapa es temida por todos nosotros y tratamos de desterrar de nuestra mente todo lo que haga referencia a la vejez. Nadie quiere ser viejo o anciano, y aún en los mismos ancianos uno encuentra de que ellos no quieren ser viejos. Por lo mismo, por el sentimiento de rechazo que ellos sienten que reciben de nosotros en la mayoría de los casos. Sin embargo, en otras épocas de la historia de la humanidad y en otras culturas, la percepción de la vejez no es la misma que en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en la prehistoria, las primeras estructuras sociales estaban formadas en tribus, gracias a los cuales las personas podían garantizar su supervivencia. La esperanza de vida era muy breve a causa de las luchas, de las casas y las enfermedades que sufrían ellos. Entonces, porque no habían, y por eso no había muchas personas ancianas en las tribus. También las personas que alcanzaban, así como por una bendición, alcanzaban una edad poco habitual, eran consideradas casi sobrenaturales, concebidas como la esencia de la sabiduría, y se les atribuía capacidad de curar enfermedades, y los cuidados de las personas mayores se realizaban en el seno de la familia.
Ahí vemos gran sabiduría, porque se ve en algunas culturas, a pesar de que esto que estamos relatando ahora ocurrió en las épocas tribales, de tribu, y que hoy día también siguen existiendo tribus, y seguramente nosotros encontramos ese trato a los ancianos. Entonces, también en la antigua Grecia, la vejez, en Esparta esencialmente una sociedad guerrera, los hombres mayores de 60 años eran relevados del ejército y pasaban a ocuparse de mantener el orden. El poder estaba en las manos de los ancianos, que eran más ricos y que inculcaban a los jóvenes el respeto por los mayores. En Atenas, el centro de la cultura clásica, los nuevos cánones de belleza provocaron que la vejez se comparara a la enfermedad, nada deseable, por lo cierto. Y en el Imperio Romano, la vejez, todo el poder se concentraba en el Senado y estaba formado por ancianos. Eran los encargados de la administración, de la justicia y de las relaciones diplomáticas. Los privilegios de los ancianos eran enormes y las clases más bajas de la sociedad los consideraban sabios y virtuosos. ¡Qué hermoso! Tan distinto lo que nosotros miramos a nuestros ancianos hoy. La autoridad ilimitada provocó, que tenían en el Imperio Romano, con el paso de los años, odio a los adultos mayores o a los ancianos. A partir del siglo V después de Cristo, su poder fue debilitándose y la vejez pasó a ser vista como una etapa negativa. El mundo cambió, empezó su cambio. Entonces, en la vejez, la Edad Media y el Renacimiento, la vejez era vista como una etapa oscura de la vida de las personas. Era un tiempo anterior a la muerte, por lo tanto, nada deseable. En el Renacimiento, al igual que en la Grecia clásica, se produjo la revalorización de la juventud y la belleza como idea de perfección. Por lo tanto, se produjo un nuevo rechazo a todo lo que pudiera considerarse viejo, que era sinónimo de feo. No, obviamente no deseable. La vejez en la edad moderna y contemporánea, la industrialización, el retroceso de las grandes pandemias, hasta ahora, gracias al descubrimiento de las vacunas y los antibióticos, produjo una importante prolongación de la esperanza de vida. El cuidado de los adultos mayores en el seno de la familia fue convirtiéndose en algo habitual, costumbre que se prolongó en el siglo XX. El envejecimiento de la población trajo consigo la preocupación para el bienestar de los ancianos. Luego, los avances de la industria y la tecnología provocaron que las personas mayores dejaran de ser tenidas en cuenta como transmisores de la sabiduría. En la actualidad, los ancianos son asimilados a niños, y la frase los ancianos son como niños cuando se ven disminuidas las capacidades físicas y mentales, a pesar de que el cuidado de las personas mayores se siente como una obligación, no como una vuelta de manos, que sería lo más preciso. Tú me cuidaste, me protegiste, me defendiste, me tuviste dentro de tu familia. Hoy día a mí me toca hacer lo mismo contigo. Me toca preocuparme de ti, de tu comida, de tu aseo, de tu alegría, de tu tristeza, de tu bien dormir y tu bien despertar. Eso debería ser lo que un adulto mayor o un anciano o un viejo reciba. En la vejez, veamos otras culturas. Los ancianos en los países orientales, por ejemplo, tienen una consideración muy diferente a las nuestras, las sociedades occidentales. China y Japón son dos de las culturas donde más se respeta y se venera a las personas mayores. En Japón se celebra el día del Keiro no Hi, el día de reposo de los ancianos. Una festividad, una fiesta muy importante para ellos, en la que participa efectivamente toda la familia. Los ancianos japoneses son respetados como pilar de la sociedad. Los jóvenes aprenden desde pequeños a valorar la experiencia y la sabiduría de sus mayores. Una sociedad que en eso deberíamos imitar. En China también existe un profundo respeto y veneración por los ancianos. Aunque esta visión se halla en lo más profundo del pensamiento chino, el gobierno promulga leyes que obligan al cuidado de las personas mayores. En India, el respeto a los mayores es uno de los pilares también de la cultura, algo que se enseña en las escuelas. Mira tú, se enseña en las escuelas.
Los más jóvenes piden su opinión y su aprobación a sus ancianos. En la religión hindú es costumbre arrodillarse ante los ancianos para tocar sus pies como símbolo de respeto. No obstante, la desprotección por parte del Estado hacia los ancianos hace que muchas personas mayores vivan esta edad como un proceso traumático al ser dependientes de familiares o amigos. En los países musulmanes también encontramos el cuidado de las personas mayores. La familia es considerada un honor y una oportunidad de crecer espiritualmente. La religión islámica hace hincapié en que los hijos deben ser compasivos con sus padres y en especial con sus madres, porque estos dedicaron su vida a cuidar a sus hijos. Lleguemos a nuestra realidad. ¿Crees que en nuestra sociedad procuramos todos los cuidados necesarios a las personas mayores? ¿Y qué nos dice Dios en la Biblia? En Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. O sea, el Señor dice, tú debes temer a Dios, debes temerme a mí. Entonces, por lo tanto, honra al anciano y delante de sus canas te pondrás en pie, en señal de respeto. Dios nos envía a considerarle y a tratarle como mayores adultos. Y eso era el título de la predicación. Ya que nosotros generalmente no respetamos a los adultos mayores. Pero si decimos nuestros mayores adultos, quizás podríamos cambiar un poco la percepción, cambiar nuestra idea de lo que significa ante Dios un anciano. En la tradición hebreo cristiana, al igual que otros pueblos o tribus, en su época los ancianos ocuparon un lugar privilegiado. Los hebreos no fueron la excepción. En su periodo de nomadismo cumplieron una función importante en la conducción de su pueblo. En Éxodo, por ejemplo, 3, 16, 17a dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho: os sacaré de la aflicción. Dios manda a reunir a los ancianos, aquellos que tienen experiencia de vida, aquellos que están más reflexivos, que ya no viven la vida loca. Entonces el Señor dice: reúne a los ancianos de Israel. Se escribe que Moisés tomaba decisiones solo con la consulta directa de Dios, que Él le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Del mismo modo, Dios le ordena: vete delante del pueblo y lleva contigo a ancianos de Israel. Éxodo 17:5a. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. En el libro de los Números encontramos la descripción de la creación del Consejo de Ancianos como una iniciativa divina. En Número 11, 16, 17 dice: entonces dijo Jehová a Moisés: elígeme a 70 varones de lo que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo para que te ayuden a llevar la carga y no la lleves tú solo. Los ancianos entonces, investidos de una misión sagrada, eran investidos de una misión sagrada de parte de Dios. En cada ciudad el Consejo de Ancianos era una posición de poder religioso y judicial. En el periodo de los jueces se mantiene la autoridad de los ancianos. Sin embargo, a la muerte de Salomón, el rey Salomón, tras 40 años reinado, su hijo Roboam reina, el cual mantiene una actitud diferente a su padre o su antecesor y desecha la opinión de los ancianos, y lo encontramos en Primera de Reyes 12, 6, 8. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Le dice Roboam al consejo de ancianos. Y ellos le aconsejan y le hablan diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, porque era el rey,
y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Eso fue el consejo de los ancianos hasta al rey Roboam, hijo de Samuel, perdón, de Salomón, era con eso. Así que entonces le aconseja, si tú los tratas bien y sirves al pueblo, porque la función de un gobernante es servir a su pueblo, hacer mejores leyes, que estén mejor en todo. Entonces, si tú bien les sirves, le dicen los ancianos, y ellos te servirán para siempre, tú no tendrás que obligarlos a servirte. Pero a Salomón no le gustaron esas palabras. Entonces dice la Biblia, pero él que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, o sea, a sus amigos. Él prefirió el consejo a sus amigos y estaban delante de él como consejeros. ¿Cómo le habrá ido? Bueno, Primera de Reyes, sigue leyendo. Entonces la imagen desde ahí comenzó a deteriorarse. Hubo después la derrota ante Babilonia, significó la revitalización de la religión. Recuerda que ellos por un pueblo rebelarse ante Dios fueron desterrados de su pueblo, de su país, y sufrieron bajo un pueblo tirano, y ahí empezaron a valorizar. Entonces llevaron al exilio la ley de Dios, sus códigos morales, costumbres, rituales de purificación y oración. Ellos atribuyeron sus desgracias, ellos mismos reconocieron, a la infidelidad de las leyes mosaicas y su infortunio debido a la corrección de Jehová, que había intervenido y había permitido esto para la corrección de su pueblo. El exilio contribuyó a mejorar la posición del anciano, al cual representaba como una imagen de fidelidad divina. Lograron casi el prestigio en los tiempos patriarcales, incluso de la monarquía, pero ya se comprueba que el vocablo seniquim no solo alude a los ancianos, sino también a varones maduros que intervienen en la vida pública. Se puede concluir que el anciano en el mundo hebreo ocupó un lugar relativamente importante basado en la dignidad que se le otorgaba en la palabra de Dios. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. En Lucas 2, 25 al 33 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué hermoso! Un anciano, el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era el ungido del Señor? Vamos a verlo, sigamos leyendo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual la has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Entonces lo ungió el Señor ese pequeño bebé que sus padres, María y José, habían llevado al templo. Y él estaba feliz, porque él era un profeta, él era un hombre de Dios, un hombre dedicado, y lo único que quería que la vida le alcanzara para ver al Rey de los judíos, al Cristo, al que rescataba al pueblo. Y ese era ese pequeño bebé que todavía estaba recién nacido. Con eso él ya se sintió feliz. Cuando Jesús recién nacido, entonces, como te decía, llevado al templo para ser presentado al Señor, Simeón, de quien es citado en el Evangelio, señala que era justo y piadoso, esperaba la restauración de Israel, señalándole además que poseía un espíritu profético, ya que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, o el Señor Cristo, Jesús el Cristo. Primera Pedro 5:5 dice asimismo, recomienda la palabra de Dios: los más jóvenes están sujetos a los mayores,
y todo revestido de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El pedido de Dios es ese, que los más jóvenes respeten al anciano o al adulto mayor y que sea tratado como mayor adulto. Muy a nuestro pesar, nuestros tiempos está internalizado muy dentro de nuestro que los que llegan a la vejez son una molestia. Durante la pandemia del COVID-19 se observó un alivio, escucha bien, un alivio poco prudente, traspasando a los medios de comunicación y las redes sociales en forma cruel y con alivio cuando se escucha, solo se están muriendo los viejos de COVID-19. O sea, nosotros los jóvenes, en forma muy soberbia, decían, no, a nosotros no, solo a los ancianos. El senicidio o gerontocidio significa abandonar a los ancianos a la muerte, al suicidio o al asesinato. La literatura y la documentación histórica nos hablan de pueblos que tenían como costumbre sacarse encima a viejos y enfermos. Esto desde la antigüedad germana hasta tiempos más recientes, en parte de la India, Japón, o con pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte, los Inuit, también los esquimales, que son conocidos por dejar que los miembros más dependientes o ancianos del grupo, decidan por sí mismos voluntariamente ingresar en la noche helada para morir de frío. Eso parece muy cruel. Muy cruel. Los ancianos esquimales abandonaban el grupo para dejarse morir en la soledad, en la mayoría de las veces por voluntad propia, cuando ya no tenían a nadie que pudiera masticarle la comida o simplemente para no ser una carga para la sociedad. Porque como ya no tenían dientes, sus hijos, sus familiares masticaban la comida por ellos. Entonces al verse solo, que no había nadie que quisiera o que no pudiera masticar la comida y dárselo a ellos mismos, casi siempre voluntariamente ellos se iban y se iban internando la noche en el hielo, si estamos hablando de los esquimales, para dejarse morir en el frío y en la soledad. Eso es el senicidio o gerontocidio como ejemplo en los esquimales. Hoy nos preguntamos, ¿podría un adulto mayor nuestro dejarse morir por no tener a nadie que lo asista? ¿Qué hacemos? ¿Nos comportamos como los esquimales? Porque en ellos fueron sus condiciones de privación extrema, de vida o muerte para la tribu, porque a lo mejor el anciano era tan escaso todo. Como te digo, esto es cruel. Para nosotros es cruel, muy cruel. Pero no deja ser cruel el trato que se le da a los ancianos en nuestra sociedad hoy. Mucho peor. Hemos llegado a un estado de egoísmo, de recelo, de comodidad para aceptar la posibilidad de sacar el estorbo a nuestros ancianos. Muchos llevan a edificios preparados especialmente para ancianos o centros donde dejan a sus ancianos allá, mucho porque no tienen otra posibilidad, porque no se puede, porque los ancianos tienen diferentes grados de demencia, de Alzheimer, y a veces no se puede. Se tiene que delegar el cuidado a gente más especializada, pero en otros casos no. En otros casos sí, ellos podrían convivir dentro de la familia bien. Pero cuando es un estorbo, cuando lo consideramos algo inútil, algo viejo, algo que no nos aporta nada, al contrario, no, nos estorba, nos molesta, tenemos que ver el egoísmo y la comodidad de nuestros corazones. Hay una ley divina que dice que todo lo que siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y como ya hemos dicho, la vejez es inevitable para todos. Para allá vamos todos. Civilización, modernidad,
que busca desembarazarse de sus ancianos, en muchos casos robándoles sus pertenencias, aprovechándose de la confusión para hacerle incluso firmar ventas ficticias de sus casas, de sus posesiones. Otro caso de lujo. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, habló acerca del envejecimiento de la población, que es un reto conocido. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone el relieve el problema. El fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de la jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. También se proponen soluciones de mercado para mitigar ese riesgo, aunque hoy dicen que es una fake news, que eso no es verdad. Pero si tú buscas información, muchos medios dieron esta noticia de que había que hacer algo y pronto con los ancianos. Por eso el nombre de la predicación es: ¿cómo quieres ser tratado? ¿Con mayor adulto o adulto mayor? Porque nosotros tenemos internalizado que el adulto mayor es un viejo, es un anciano, y en muchos casos es una molestia, un estorbo. Pero si lo entendiéramos como el mayor adulto o el mayor de los adultos, consideraríamos, respetaríamos y los honraríamos, porque son los mayores de entre la familia y de entre la sociedad. La ordenanza de Dios es esta. Levítico 19:32. Te pondrás en pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. No negamos que el cuidado de un adulto mayor lleva serias complicaciones en uno o más o otro aspecto, pero no olvidemos, como ellos mismos nos recuerdan muchas veces, todos vamos por el mismo camino, el mismo riel, todos vamos para allá. Y en esa etapa futura nuestra nos gustarían buenos tratos, cuidado y afecto, valorización de la persona más allá de su estado físico. ¿O no? Quiero hacer notar también que ese amor que uno de repente tanto habla, y el mundo lleno de amor, y que el papel y las palabras aguantan para mucho, que es la atención de nuestros adultos mayores, de nuestros ancianos, va más allá de solamente decirles palabras bonitas o de amor: te amo vieja, te amo mamá, te amo papá, y de vez en cuando, muchas veces para apagar la conciencia y no sentirnos malas personas, o para también que nos vean, ser visto que somos cariñosos con nuestros adultos mayores, pero no queremos vivir con ellos, no queremos estar muchas horas porque nos aburren, porque nos cansan. Entonces eso no es amor, eso es tranquilizante conciencia. Ellos, los adultos mayores, los ancianos, no están para servirnos. A ellos les corresponde hoy ser servidos, y en lo posible hacerles sentir que aún son vitales, son necesarios, que los necesitamos y que no son inútiles, y que pueden incluso realizar tareas livianas para que ellos se sientan inútiles. Porque a veces tanta atención nuestra los hace sentir inservibles, tanto de que no quiero que hagan nada, que no toque aquí, no haga nada de esto. Entonces, ¿cómo se sienten ellos? Pero si tú les dices tareas livianas conforme a su edad, tú los vas a hacer que se alienten, que se sientan que son útiles todavía. El Salmo 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, Dios, enséñanos por favor, que la vida es corta, para que crezcamos en sabiduría. Un día la columna comienza a encorvarse, para que nuestro cuello ya no esté tan erguido en señal de orgullo. Ya debemos mirar esa tierra, porque como la columna se va encorvando, ya debemos mirar esa tierra que pronto nos acogerá en su seno. Las articulaciones ya te recuerdan mirar y pensar tus siguientes pasos. El corazón se cansa de amar y la mente ya no quiere recordar. Ni lo bueno se recordará porque ya es pasado y está para recibir otras buenas experiencias, buenas o malas, que igualmente serán olvidadas, porque la vida ya no quiere
que se ponga el sol sobre su enojo. No hay cabida a los rencores, ya no hay tiempo, ya no hay capacidad para las pasiones juveniles que tanto daño y pérdida causaron. Job 12. Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Y lo que yo te dije, un día la columna comienza a encorvarse para que el cuello erguido en símbolo de orgullo mire la tierra que pronto nos recogerá en su seno. Y las articulaciones, que ya no se camina rápido, que hay que miden todo, miran el suelo y miden el paso que van a dar. Te recuerdan mirar y pensar los siguientes pasos. El corazón se cansó de amar, por eso la poca empatía de parte de ellos. Y la mente ya no quiere recordar. Las buenas y malas experiencias son olvidadas rápidamente y se dan lugar a otras nuevas experiencias. Ya no se quedan en el pasado, ya las borró. Entonces, porque la vida ya no quiere que se ponga el sol, ya no hay lugar a enojos, a rencores, a soberbia. Ya no hay tiempo. Ya no hay capacidad para esas pasiones juveniles que tanto daño nos causaron y causamos y sufrimos pérdida. Aprendamos de ellos. Olvida tu rencor, olvida tu enojo rápidamente, que tu memoria olvide el daño como ellos, nuestros ancianos, lo hacen. Proverbios 20:29 dice: sí, la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas y la experiencia son el esplendor de los ancianos. Salmo 90:10: si la fuerza nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80, pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo, nos dice Dios. Esta vida de angustia y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Rápidamente pasamos. La vida es demasiado corta. El hombre pecador envejecerá siendo pecador. No será sabio porque se hizo viejo, porque llegó la vejez. No debemos idealizar la vejez tampoco pensando que todos los ancianos, que todos los adultos mayores se vuelven excelentes personas. Como otras etapas de la vida, nosotros tendemos a idealizar. Cuando decimos los niños es la mejor etapa de nuestra vida, y muchas veces no fue la mejor etapa de nuestra vida, o la juventud tampoco. Para nosotros los cristianos la mejor etapa de nuestra vida es cuando conocemos al Señor. La vida nos cambió, del cielo a la tierra. Bueno, entonces, ¿son todos los ancianos sabios? No. Y por ello Dios nos enseña a enseñarles, guiarles si es necesario, pero debemos saber cómo Dios nos enseña a relacionarnos con nuestros adultos mayores. Y en 1 Timoteo nos aconseja en el capítulo 5, versículo 1, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Tratas a los ancianos como a tu propia madre, nos dice. Y en Tito 2, versículo 2 al 5 dice: a los ancianos enséñale que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadores ni adictas al mucho vino. Debe enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser reflexivas y puras, cuidadosas del hogar. Son consejos de Dios. Salmo 90:10: los días de nuestra vida, como te decía, son 70 y los más fuertes 80. Y todo el orgullo pasa. Todo es trabajo, porque pronto, dice, pasa y volamos. Nos vamos de acá. Tratado como mayor adulto o adulto mayor. ¿Tú cómo quieres que te traten en el futuro? Como mayor adulto o adulto mayor, entendiendo qué trato le damos hoy a nuestros mayores. Proverbios 23:22 nos dice: escucha a tu padre que te engendró y no desprecie a tu madre cuando envejezca. Nos hemos confundido, nos hemos hecho crueles, insensibles, nos autoengañamos pensando que lo hicimos, hicimos lo que hemos podido, ¿no? Ya no podíamos hacer más, o sea, di lo que tenía nomás.
Nos justificamos ante todo, pero ante los ojos de Dios también tendremos que dar cuenta del trato que le dimos a nuestros ancianos. Si lo hemos respetado, si lo hemos honrado, si hemos cuidado de ellos. Escuchemos a Dios. Y Dios nos aconseja. Eclesiastés 12:1. No dejes que la emoción de tu juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Esto nos dice, reflexiona, piensa mientras eres joven y tienes fuerza y eres autosustentable. Piensa, medita y busca a Dios. Sírvele. Antes que ya estés viejo, y lo que dicen los viejos, la vida ya no es agradable. ¿Te das cuenta? Entonces esta palabra el Señor ha querido entregarla, porque lamentablemente en las noticias vemos mucho abuso a nuestros adultos mayores y un conformismo terrorífico de parte de hijos y familiares que se han desembarazado o han abortado a sus adultos mayores. Como se aborta un niño cuando no se ama, no se quiere, porque es una molestia, es una responsabilidad el criar, cuidar, enseñar. Por eso digo que nosotros no desembarazamos o también abortamos de forma muy cruel a nuestros ancianos. Cuenta de todo tendremos que dar a Dios. No habrá lugar a justificaciones ni a excusas. No lo hay. Delante de Dios no lo hay. Delante de los demás puedes fingir, puedes decir, puedes hablar, pero delante de Dios no. Obviamente que hay personas que aman a sus adultos, a sus ancianos, los cuidan y los protegen. Se ven en ellos reflejados. ¿Y dónde van a llegar? Enseñemos a nuestros niños a amar, como en la cultura japonesa, que dentro de los colegios incluso se les enseña a respetar, a honrar a sus ancianos. Tienen un día que es una festividad de familia, que son considerados por los jóvenes, que buscan su aprobación y su consejo. Y en China el gobierno dicta leyes en favor del adulto mayor. Si en nuestros países no se dictan leyes, si no se enseñan, cerramos en los colegios, en las universidades, tú que tienes hijos, enséñale desde ya a respetar y a honrar a los ancianos, porque esa enseñanza que tú le des a tus hijos se dará vuelta en tu favor o en tu contra el día de mañana. Eso sería la palabra de hoy día. Muy bien, esa ha sido la palabra del Señor, el mensaje que Él ha tenido para con nosotros hoy día. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado hoy día sábado más, reunirnos en su nombre para bendecir su santo nombre, nada más que eso. Así que no resta más que despedirnos. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama.